Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. Respondió: no lo soy. Y le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron entonces: dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. El estribillo de la aclamación del Evangelio, que es tomada de Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2, nos dice algo muy interesante. En distintas ocasiones y de muchas maneras habla Dios. Dios se va revelando a lo largo de la historia de la humanidad. Y la revelación plena de Dios es el misterio que nosotros estamos contemplando y que vamos prolongando, como decíamos ayer, en este tiempo de Navidad, es decir, la encarnación del Verbo, el Logos. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero como decíamos también ayer, se encuentra el Verbo atacado por muchos que no conocen al Verbo, que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo. Y al no conocer a Cristo, entonces no comprenden el misterio tan grande que encierra la natividad. Y por eso de ahí que surgen muchas desviaciones. Lo vemos en la primera lectura de hoy, ¿no? De San Juan. ¿Qué dice San Juan? Hijitos míos, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo. Y a lo largo de la historia de la Iglesia hemos visto cómo muchos anticristos han surgido. Y han surgido por el error y han surgido porque se han alejado de Dios. Incluso ya no es la gente que confiesa otra religión, es la misma dentro de la iglesia la que a veces cae en el error. Y es que si no tenemos oración como cristianos, si no nos sumergimos en la contemplación del misterio, si no meditamos la palabra de Dios, entonces podemos hacer del mensaje, de la revelación, algo distorsionado. Y fíjense, ¿por qué digo esto? Porque desde que Cristo ha nacido, ha venido un sinfín de ataques y un sinfín de distorsiones del mensaje. Así como nos lo muestra el Evangelio hoy, precisamente, que le preguntan a Juan: entonces tú eres el Mesías, tú eres el profeta, tú eres Elías, ¿quién eres? No lo comprenden, porque no comprenden el misterio. No comprenden, por ejemplo, los protestantes a la Virgen,
porque no comprenden el misterio de la encarnación. Y más aún, fíjense bien, ¿no? Siempre han atacado al Verbo. Por ejemplo, en los primeros siglos, surge el arrianismo. ¿Quién es el arrianismo? Es una herejía dada por Arrio, un obispo, ¿no? Que dice, Jesús es criatura, no es Dios. Fíjense, Jesús es criatura, no es Dios. La divinidad no está sometida a la carne. Fíjate. Entonces, con ese simple hecho, estás negando el misterio de la Trinidad. Ayer veíamos precisamente en esta festividad, ¿verdad? Veíamos en la solemnidad de nuestra Santísima Virgen, Madre de Dios, la Teotocos, como ya no es Arrio, sino ahora es Nestorio, que sigue los pasos de Arrio. Y por eso hoy la Iglesia celebra ¿a quién? A San Basilio y a San Gregorio, santos, obispos, que defendieron a la doctrina del error, del anticristo, del arrianismo, y que con esto, ¿verdad?, fueron teológicamente creciendo, teológicamente fueron llevando al canon, teológicamente fueron estableciendo las bases que iban a defender la doctrina sana del Verbo. Y es algo bello, hermanos, porque estos grandes santos nos muestran que si nos mantenemos firmes en la oración, en la meditación de la palabra, podremos comprender el misterio de la encarnación. Si no, pues nunca lo vamos a comprender. Y el problema es que a veces, al no comprender a Dios, comenzamos a ser dioses falsos, anticristos, ¿no? Fíjense, toman mucho a Juan los protestantes y algunas sectas, incluso dentro del catolicismo, lo toman como algo supersticioso o como algo del fin del tiempo, ¿no? Ah, es que va a venir el anticristo. ¿Cuándo va a venir? Y el mismo Juan nos dice, aquel que vive en la mentira es un anticristo. Aquel que no reconoce al Verbo es un anticristo. Y aquel que no reconoce el misterio es un anticristo. Y cuando hablo del misterio, hablo del todo, Porque ayer les decía, ¿verdad? Vean cómo vamos contemplando grandes misterios en este tiempo de Navidad. Desde la natividad del Señor, desde el protomártir, desde el mismo Juan, discípulo amado, desde los santos inocentes, la Sagrada Familia, María, la Madre de Dios, la Epifanía del Señor, que es otra manifestación, el bautizo del Señor, Juan el Bautista, ¿no? Pero cuando tú niegas algo de este gran misterio de la encarnación, eres un anticristo. Y entonces, aquellos que niegan a María son anticristos. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque las falsas doctrinas, los lobos rapaces, siempre están al acecho, incluso dentro de la iglesia. Tengan mucho cuidado de aquellos que no enseñan la sana doctrina, porque no es algo que yo quiera, entiéndanlo, no es algo que quiera el obispo, es la sana doctrina que viene fundamentada desde los cimientos de María, los apóstoles, ¿no? Los profetas, ¿no? Los grandes padres de la iglesia. O sea, no es una invención. Es algo que vamos custodiando como iglesia hace más de 2025 años. Fíjense. Y todos estos lobos rapaces lo que buscan es llevarte a la perdición.
Todos estos anticristos te llevan a la perdición. Por eso mucho cuidado, porque a nosotros nos encanta oír cosas bonitas, pero no la verdad. Y a veces nos gusta seguir sacerdotes o que ya no son sacerdotes o que están en contra del Papa y de la autoridad del magisterio. Fíjense, no es que estés, una cosa es que te caiga gordo la persona y otra muy distinta que vayas en contra del magisterio. Aguas con eso, ¿no? Y pongo nombres, ¿no? Porque nos encanta seguir al padre Corvado, ese de ahí de YouTube, al padre Pistolas, ¿no? A muchos padres supuestamente tradicionalistas que tengan mucho cuidado, porque los llevan a la perdición. También pueden ser anticristos. Todas estas pequeñas sectas que van creciendo dentro de la iglesia, ¿no? Todos estos movimientos que son tan herméticos, ¿no? Que van mezclando cosas que no van. Aguas con eso, hermanos. Aguas. Empezando, y en Iztapalapa se da mucho, una religiosidad distorsionada. Aguas, porque los llevan a la perdición. No hay más que seguir la sana doctrina, punto. Ora, medita la palabra, contempla la encarnación, contempla este misterio tan grande. Y te darás cuenta de muchos errores que hay, ¿no? A mí me da tristeza ver una iglesia, pues prácticamente algunas veces hasta sectaria, ¿no? Donde haces cada cosa que es del anticristo. Y todos ustedes van corriendo ahí. Y el problema es la perdición de las almas. Por eso la iglesia siempre no es que sea cuadrada, es ortodoxa. Es decir, custodia lo sagrado. Y cuando nosotros nos desviamos, es momento de regresar. Pero ¿cómo vas a regresar si no sabes el camino? ¿Cómo vas a regresar si no sabes quién es Jesús? ¿Cómo vas a regresar si no meditas la palabra? Le hacemos más caso a un padrecito que puede tener el error, le hacemos más caso a fulanito, a sutanito, que a la palabra de Dios. Que este 2025 nos propongamos como cristianos, como comunidad, meditar la palabra de Dios. Medita la palabra, medítala. Y entonces, ¿verdad? Vas a comprender muchas cosas. Y que le pidamos a Dios que nos libre de los anticristos, de los falsos profetas, de aquellos que buscan la perdición, de aquellos que quieren introducir precisamente el error. Ahí está Arrio, ahí está Nestorio, y así nos podemos ir, ¿no? Nos podemos ir a lo largo de la historia de la iglesia y podemos ver tanta gente que conduce al error, ¿no? Todos esos grupos que te dicen, ¿verdad? Ah, ¿sabes qué? Es que nosotros somos mejores y no necesitamos de los demás, y entonces ustedes aquí y ellos son los paganos. Aguas con esos. Aguas con los padrecitos que te lleven a una desobediencia y descomunión con el magisterio. Una cosa que tú tengas tus criterios, pero cuando vas en contra del Papa, en contra de los obispos, en contra del mismo magisterio, aguas, porque vas en contra del Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los que van en contra del Espíritu Santo? Los anticristos, el demonio. El que no quiere a Dios es el demonio. Aguas con eso. Ah, pero María, que no, que eso, aguas con eso. Porque quien va en contra de María, en contra del misterio, en contra de todos estos, son anticristos, son del demonio. Aguas con eso. Quien vaya en eso, en contra de la sagrada palabra, fíjate, la sagrada palabra es anticristo. Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado. Pidámosle a Dios que nos dé la luz, la sabiduría en este 2025. Que así sea.